como un secreto a voces, todos lo sabemos, pero no todos lo reconocemos. En nuestro país, el racismo es una realidad que se extiende de manera brutal. El racismo tiene, pues quizá, raíces históricas y culturales, pero es una realidad que tenemos que transformar. Lo mismo que la xenofobia, lo mismo que el clasismo. Para reflexionar en torno a estos temas, en torno a estas realidades, hemos invitado a Nancy Pérez. Nancy Pérez es directora de la organización Sin Fronteras y Nancy se ha ocupado de algo que es muy interesante, de lo que ocurre con el racismo, cómo se expresa esta realidad, pero de acuerdo a los nuevos fenómenos migratorios. Lo que está pasando en nuestro país es que muchos migrantes se quedan por distintas razones a vivir con nosotros y esas personas son víctimas de distintas formas de racismo y de xenofobia. Nancy, bienvenida a nuestro programa. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas personas? Gracias. En primer lugar, creo que cruza por un tema de ignorar o no reconocer que somos qué país, qué tema jugamos en la migración como país, ¿no? Somos país de los pocos en el mundo en los que hay origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, y siempre hemos reconocido únicamente la parte de origen de la migración. Hablamos de los mexicanos que van a Estados Unidos, pero hemos invisibilizado el tema de los extranjeros que cruzan o de los extranjeros que viven en el país. Y esa es la primer forma de violencia, porque no hay un reconocimiento a todas las necesidades de esos grupos de población que transitan o viven en nuestro país y que tienen necesidades propias de acuerdo a las condiciones en las que ellos llegaron al país, ¿no? De acuerdo a las propias estadísticas del Instituto Nacional de Migración, solamente el 1% de la población, alrededor de 100,000 personas, son extranjeros en el país, y hay muy pocos trabajos que hablen sobre quiénes son, qué hacen los extranjeros en México y cuáles son sus necesidades. Recientemente el Centro de Estudios Migratorios ha iniciado una serie de trabajos y esfuerzos por visibilizar a los extranjeros en el país, ¿no? Cuáles son estos aportes que han dado y cuáles son las necesidades que tenemos como país también para atender el tema y como sociedad. Fundamental el visibilizar estas realidades y precisamente por ello nos ocupamos de este tema aquí en Nosotros los Otros. Estamos convencidos de que en México existe hoy una sociedad diversa. Y bueno, hemos documentado cómo se expresa el racismo, hemos reflexionado sobre ello y queremos compartir con ustedes el resultado de estas reflexiones con esta primera historia. Nancy, vamos a ver la primera parte de este reportaje que hemos preparado hoy aquí en Nosotros los Otros. El racismo justificaba la estructura económica y social de la Nueva España, indios, negros, blancos, las distintas y variadas acepciones de grupos humanos reducidos a una sociedad estratificada en castas. Pero el racismo persiste hoy. La discriminación se constata en lo cotidiano en un país donde color de piel es destino. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cómo? ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. Podemos decir que México, al igual que muchos otros países de Latinoamérica, vivimos en una sociedad pigmentocrática, es decir, una sociedad en donde se jerarquiza a la población por el color de la piel. Y tiene mucho que ver con el color de la piel como racismo, pero también como su inclusión socialmente, ¿no? Que tiene que ver con el lugar que están ocupando en la sociedad. O sea, que discriminación y clase van un poquito como de la mano, ¿no? Y es claramente diferenciado en la pirámide social cómo una élite predominantemente blanca se ha mantenido desde la colonia hasta nuestros días, y población que ocupa la base de esta pirámide social es de tono de piel más oscura. Gonzalo Aguirre Beltrán, obligada referencia en cuanto al tema del racismo en la antropología mexicana,
escribió en la Revista Mexicana de Sociología: el racismo, el darwinismo social, el colonialismo y otras formas de explotación capitalista contribuyeron a elaborar una ideología que sirvió como una explicación y justificación ideológica de la subyugación de grupos étnicos como los indígenas americanos. O sea, no es una discriminación legal. Tú no puedes entrar a tal lugar porque está prohibido, pero el hecho de que vean el fenotipo, tu fenotipo, te pueden permitir o no permitir entrar, a las discotecas que están de moda, a un restaurante y demás. Prestigio social, poder económico, racismo. La encuesta nacional sobre discriminación elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM apunta a un dato relevante. Más de 3 de cada 10 personas del nivel socioeconómico muy bajo han sentido que sus derechos no han sido respetados por su color de piel. Pero por primera vez se mide en México la discriminación sobre el color de la piel, lo que implicó ver no solo los rostros de los mexicanos, los tipos de rostros que existen, sino también los tonos de piel que existen. Sabíamos que en el mundo, y esto es información que nos dio el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que tiene un enorme archivo, en el mundo existen 35 tonos distintos de piel, pero en México se concentran en algunos, y esto fue lo que fuimos a ver. Y la discriminación, siempre nos gusta vernos a los mexicanos como no somos racistas, somos igualitarios, este es un país diverso. Tenemos una idea muy buena de nosotros mismos, sin embargo, la realidad nos muestra lo contrario, porque el color de la piel, el primer lugar en donde empieza es en la casa. Nace un niño y empiezas a decir, bueno, este me salió más morenito, aquel está más blanquito, y allí se empieza a poner una etiqueta. El prieto, el negro. Los afrodescendientes se les ha invisibilizado desde el discurso nacionalista, desde un discurso que primeramente intentaba fundar un Estado, darle identidad a un país, como fue en el siglo XIX la creación de México, y posteriormente en la etapa revolucionaria, bueno, esto se exacerba mucho más, ¿no? Con esta idea del arquetipo perfecto de mestizo, todas estas obras sobre la mestizofilia, por ejemplo, de Andrés Molina Enríquez o Vasconcelos, ¿no? Que va a ser incluso secretario de Educación y que, bueno, tiene en su obra de La raza cósmica toda esta idea de lo que es el mestizo, pero jamás considera que dentro del mestizo mexicano existieron los afrodescendientes o existen los afrodescendientes. Vale concluir con otra reflexión de Gonzalo Aguirre Beltrán, quien apunta hechos fundamentales que desvirtúan al racismo. Las diferencias raciales no están significativamente relacionadas con variaciones en inteligencia o con cualesquiera otras capacidades socialmente trascendentes. La diversidad de logros entre las razas es resultado del ambiente social y no de la herencia, el clima o la topografía. Antes de ir al corte, yo quiero compartir con ustedes una frase que alguna vez me dijo mi maestro Carlos Monsiváis. Monsiváis me dijo, Víctor, en este país, color de piel es destino. Seguimos aquí adelante en Nosotros los Otros. Nos acompaña Nancy Pérez de la Organización Social Sin Fronteras para reflexionar en torno a este tema. Nancy, ¿qué tanto se violan por parte de las autoridades los derechos de las personas migrantes en función de lo que podemos considerar la discriminación, el racismo?
Bueno, hay denuncias muy recurrentes por parte de migrantes donde nos señalan que las extorsiones que ellos viven tienen que ver mucho por una identificación que hacen las autoridades migratorias del color de piel, incluso en algunos momentos se habla del olor que tienen a través del cual son detectados por las autoridades, y también que cruza por un tema de, sin duda, de origen étnico, ¿no? Esto ha dado pauta a que también una vinculación que hay del tema de migración y seguridad haya hecho que se criminalice a los migrantes en tránsito y por ende se dé pie a toda una serie de violaciones, no solamente por parte de las autoridades, sino también por parte de grupos del crimen organizado o en contubernio ambas partes. Los testimonios que vamos a escuchar ahora son realmente estremecedores y tienen que ver con esa realidad, con el ser extranjero en un país como México, como un México en donde lamentablemente la práctica del racismo, la práctica de la xenofobia es una práctica que no aceptamos, pero que existe. Vamos a ver la segunda parte de la investigación que realizamos. Por ejemplo, el racismo, el dinero y el poder, la mentira, la venganza, la violencia y el deber. Se suman prejuicios. Al racismo, la xenofobia, siguen los estereotipos. Muchos migrantes en México, muchos de quienes han llegado a nuestro país como refugiados, huyendo de la violencia que asola sus países, han probado el amargo sabor de la discriminación. Nos reunimos así un grupo donde había un compañero de Colombia, había un compañero haitiano, un amigo hondureño y yo salvadoreño. Es una presencia muy pequeña. Y eso hace que nosotros no tengamos muy presente que convivimos con extranjeros todos los días. Y si a eso añadimos cuántos de ellos son refugiados, la Comar reporta hasta 2010 aproximadamente 1.400 refugiados. Y le preguntaba yo a Rafa, al chico colombiano, y me decía, no, pues es que, mira, me dice, a mí me detectan por el acento. El estereotipo que tenemos los colombianos es malo, ¿no? Y me dicen, y cuando saben de dónde soy, que soy de Colombia, me dice, pues lo primero que me dicen que soy narcotraficante y después que soy guerrillero y de ahí, de ese parámetro no me sacan. Entonces llegar a un país diferente al nuestro, siempre pues nos ponen como el tache. Esto implica pues que tenemos más problemas para adaptarnos a la realidad que estamos viviendo. Cuando se llega a un país distinto de donde se nació, se sufre la incertidumbre de no contar con redes solidarias y poco apoyo institucional. Se vive en precarias condiciones como extranjero. Las condiciones de vulnerabilidad son más extremas cuando se es mujer. Entonces el problema de no tener papeles, el problema de ser colombiano, el problema que te tilden de narcotraficante o de prostituta en el caso de las mujeres, es algo que nos tacha y que nos frustra la vida al estar empezando una vida nueva, ¿no? Al compañero de Honduras, a Meme, me dice, ¿y tú? Me dice, no, pues por pobre, por muerto de hambre, por eso me discriminan, que dicen que yo vengo huyendo porque allá en mi tierra no hay que comer. El 19% de quienes han migrado a México dicen haber sido discriminados por su condición de extranjeros, de acuerdo a datos procedentes del mencionado estudio sobre integración sociocultural de extranjeros. No son reconocidos por la sociedad los solicitantes de asilo o las personas ya reconocidas como refugiadas, debido a que muchas autoridades del gobierno mexicano no conocen la ley sobre refugiados y protección complementaria. Y si las autoridades del gobierno mexicano no reconocen esta ley, pues las personas de la sociedad tampoco reconocen esta ley. Este compañero de Haití nos decía que a él, por su color, era muy rechazado, el de piel oscura, y pues su idioma, él hablaba francés, y eso decía, me molesta, me dice, porque toda la gente se me queda viendo, no tanto por mi habla, sino porque por mi color. Cuando ellos llegan, tienen un acercamiento con la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que es la Comar,
y van a iniciar su procedimiento para el reconocimiento jurídico, lo cual pues obviamente es un avance que puedan ser reconocidos. Y si ellos son reconocidos, la Comar tiene un programa de asistencia a refugiados donde se les va a dar un apoyo de orientación general y de canalización a instituciones de salud, de educación, de esas cuestiones que uno vive en el día a día, ¿no? Al principio fue frustrante el intentar buscar trabajo, el no tener papeles, aunque tuve acceso a mi reconocimiento como refugiada muy pronto. Pues venía en situación vulnerable con una niña menor. Tuve apoyo de Sin Fronteras, de estas organizaciones que tenemos los migrantes como pues apoyo, ¿no? Pero en el momento que ellos comienzan a convivir con el resto de los mexicanos y las mexicanas es cuando empiezan las problemáticas. ¿Por qué? Porque resulta que si bien tenemos una ley para el reconocimiento de la condición como refugiados, también hay una ley, por ejemplo, que regula la cuestión laboral, la ley del trabajo, que de entrada dice pues, que en una empresa o en un negocio, microempresa, únicamente el 10% de la población podrá ser extranjera, ¿no? Entonces, el principio fue muy duro porque tuve que vivir en un edificio abandonado, después pasar a una residencia y ya gracias a Dios y al apoyo de mucha gente mexicana, porque en México hay más mexicanos buenos que malos, pues tuve acceso a que alguien me apoyara, ya conociendo a alguien y todo, pero el principio fue degradante. Porque la mayoría de nosotros refugiados salimos sin documentos, salimos sin dinero, salimos en unas condiciones tan precarias que para poder demostrar nuestra identidad muchas veces es difícil. Entonces, al no poder comprobar estudios, no tienes acceso tan fácil a un trabajo bien remunerado. Más allá de las persistentes expresiones de racismo y xenofobia, la realidad de una sociedad diversa, intercultural, se impone en el México de hoy. Sin embargo, la integración plena de quienes han migrado a nuestro país es todavía hoy una asignatura pendiente. Hay una pregunta que es esencial, Nancy. ¿Cuáles son las necesidades de estas personas? ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, dependiendo del momento en el que se encuentre y la situación que tiene la persona, la necesidad puede ser de ayuda básica, como es alimentación, tener un lugar donde vivir, y que posteriormente, ayudando en esta parte de subsistencia, se desatan una serie de necesidades diferentes que tienen que ver, una, con la parte de contar con un documento de identidad, que ellos no, la mayoría de las veces no lo tienen, a lo mejor no hablan el idioma, necesitan tener algunas clases de español, a lo mejor no pudieron traer a toda su familia, necesitan establecer contacto con su familia, necesitan hacer una denuncia de alguna violación que se hizo, entonces hay que hacer todo un acompañamiento legal a esa persona, o si se trata ya de personas que tienen ya un tiempo viviendo en el país, estamos hablando de ayudar a trámites para la naturalización en México, a lo mejor para que puedan contar con documentos desde sus lugares de origen, actas, apostillas, es decir, el principal elemento que nos señalan los migrantes que requieren es contar con un documento de identidad. Sin un documento, ellos están invisibles y no son nadie en este país. Entonces sí requieren contar con un documento que señale quiénes son y de dónde vienen. Y este documento de identidad es fundamental para no ser invisibilizado, para no ser discriminado de manera institucional. Continuamos aquí en Nosotros los Otros.
una pregunta que resulta fundamental para este programa que busca alternativas, que propone soluciones a estas realidades que documentamos. Nancy, ¿qué políticas públicas valdría la pena implementar en relación a este problema de la discriminación de las personas migrantes que se encuentran ya en nuestro país establecidas? Claro. Bueno, en principio tenemos que buscar políticas mucho más integrales. Se queda corto verlo únicamente desde la óptica de seguridad nacional, dado que el fenómeno migratorio tiene que ver más con un origen, una causa social, económica, de falta de oportunidades, de desigualdades en los países de origen, y que requieren entonces una atención mucho más amplia, no solamente del país, sino también vista desde el nivel regional, para que realmente pueda atender y podamos caminar hacia la defensa y garantizar los derechos humanos de la población migrante. Pero otro de los temas también que se deben incluir en esta política migratoria es cómo trabajamos a la par con la sociedad mexicana y con las propias autoridades que implementan la política migratoria para cambiar este chip de racismo, xenofobia y discriminación hacia los extranjeros, ¿no? Este mito de nos vienen a robar los empleos, nos vienen a robar los recursos, hay que romperlos, ¿no? Porque antes de cualquier etiqueta que podamos tener como personas, somos eso, somos seres humanos, somos personas con derechos, los cuales deben ser garantizados por el gobierno, pero también con una corresponsabilidad de la sociedad, de los mexicanos, de garantizar y ayudar a que se garanticen esos derechos. Esa es la clave, ¿eh? Somos personas, y estas personas que han llegado a México y que hoy viven entre nosotros han aumentado la diversidad cultural, étnica, social, política de nuestro país. Y ahora vamos a esta parte de nuestro servicio social. Si usted es una persona migrante que ha sufrido distintas violaciones a sus derechos, no dude en buscar la alternativa, la solución con Sin Fronteras, esta organización social que trabaja por las personas migrantes en México. Y si usted es víctima de un evento de discriminación, no dude en llamar a CONAPRED. Ahí lo van a escuchar y usted puede llevar adelante una denuncia. Es fundamental denunciar estos hechos. Nancy, queremos agradecerte que nos hayas acompañado. Agradecemos también el trabajo de Sin Fronteras, que es un trabajo que se ha realizado a lo largo de muchos años. Nancy, y ahora te invitamos a que nos vayamos por la tercera puerta en la que caben todos los mexicanos y todos los mexicanos que hoy se han radicado aquí, que se han radicado aquí, todas estas personas que han llegado. Todos los mexicanos diferentes cabemos en esta tercera puerta que abre nuestro amigo Luis Esteban Galicia. Vámonos por esa tercera puerta. Claro, Nancy. que sí. La neosociedad está dividida en clases y castas. La primera es la prole, que se distingue por ser la clase con mayor integrantes. Acostumbra a tener jornadas laborales de más de 16 horas al día con un salario denigrante. Su promedio educativo es menor al kindergarten. Son consumidores asiduos de piratería y en el eje central, y su dieta está basada en pura comida chatarra y grasa. Se les llama subversivos y acarreados. La segunda neoclase es el naco. Estos tienen unos modales muy feos, siempre muy vulgares, y dicen cosas como a la mejor, Dios quiera, Dios mediante, y siempre expresiones verbales que terminan con ese, como dijiste, comiste y fuiste. Se les encuentra en todos los mercados y tianguis, y sobre todo ahí en los metros, y presentan mucha alergia al agua y al jabón. La tercera neoclase es la llamada wannabe. Son los que hasta hace poco se le conocía como clases medieros, pero pues ahora están en proceso de extinción, ya irreversible. Amantes de los centros comerciales y viven siempre en la angustia de pagar las tarjetas de crédito a fin de mes por los hartos formas de consumo que tienen, y también que van correlacionadas a la alta basura con todos los productos que se compran. La punta de la pirámide de las anteriores neocastas se les llama gente bien o fresas, siempre en competencia con su clase para saber qué papi gana más, no importando los medios por los que se adquiere esa riqueza.
Comienzan siempre a vivir la vida loca desde temprano y su frase característica es o sea, no. Ahora bien, las mezclas entre estas neocastas son las siguientes. Al hijo de un fresa con un naco se le llama nacochido. Al hijo de un prole con un guanabí se le llama asistente doméstico. Al hijo de un fresa y un guanabí se le llama señor diputado. Y finalmente al hijo de la prole y naco se le llama nini, porque como ustedes ni... Ay, pues ya se acabó la clase. Ay, nos vemos mañana en el examen. Y piénsele, jovencitos, piénsele a qué neocasta pertenece cada uno de ustedes. Ay, sí, no. No creo en destinos ni en pasaportes o en qué dirán. Oigo voces que murmuran por doquier. Tiran piedras que me quieren detener. Vi un policía golpeando a quien pide para comer. Que lo bendecía cobrar. No hay seres humanos de segunda ni de tercera, ¿verdad? Todos somos iguales. Desafortunadamente, aquí así se cataloga.